sexualidad, a ver, como para tener claridad en la gente con la que estoy hablando, me gustaría que pueda levantar su mano de los presentes. ¿Quiénes tienen sexo? Bien, es decir, tenemos unos cuantos seres humanos, el resto tenemos algunos ángeles. Porque en realidad cuando hablamos de sexo, digo, cuando se inscribieron, por ejemplo, en el IBRP, el formulario debe decir sexo en algún lugar y alguien tiene que marcar algo ahí. Me gustaría saber cómo admitieron a los que no levantaron la mano si no pudieron, pero bueno, dice que vamos a marcar ángeles. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de género, ¿sí? Y todos nosotros tenemos un género que el Señor nos ha regalado. Cuando pensamos en términos de sexualidad, que es un concepto que abarca las áreas de nuestra vida, atraviesa todas las áreas de nuestra vida, entendemos que la sexualidad es algo tremendamente relevante en nuestra vida y las decisiones que tomamos en este área afectan nuestro presente y nuestro futuro, afectan el presente de nuestro entorno y el futuro de nuestro entorno, aún el del que va a ser nuestro entorno en algún momento, como son las generaciones que vienen detrás nuestro, es decir, nuestros hijos. Cada decisión que nosotros tomamos hoy tiene una trascendencia generacional, trasciende las generaciones. Entonces, es algo muy relevante en nuestra vida. Saben que mucha gente que aún no siendo cristiana ha tomado malas decisiones en el área de la sexualidad, la ha tenido que pagar con un precio bastante alto, ¿no? Uno puede pensar en muchos personajes, por ejemplo, políticos. Uno podría pensar en primer ministro italiano, Berlusconi, un hombre con mucho poder en la Unión Europea y sin embargo la crisis de su poder no surgió por malas decisiones en su gobierno, sino surgió porque tenía una pequeña debilidad con la jovencita y eso le significó a él en algún punto tener que renunciar a su cargo, ¿no? Cómo las decisiones que tomamos en la sexualidad nos pueden afectar a lo largo de toda nuestra vida. Y de hecho, cada uno puede mirarse dónde está hoy y saber y entender que gran parte del lugar donde está hoy y lo que está viviendo hoy tiene que ver con decisiones que ha tomado en este área o decisiones que otro ha tomado sobre ese área en nuestra vida. Pero de una u otra manera, la sexualidad termina siendo algo muy relevante. Y un arma que el enemigo ha encontrado para atacar la iglesia, para frenar el propósito de Dios en nuestra vida, ha sido este área. ¿Por qué? Porque es un área de la que no hablamos y todo lo que permanece oculto es una buena herramienta para él. Porque entonces, cada vez que hay una decisión mal tomada, él lo tiene utilizada, guardada esa decisión para utilizarla en nuestra contra de alguna manera. Y cada vez que querés dar un paso más en servicio, en consagración a Dios o cualquier cosa similar, él siempre aparece, te toca la espalda y te dice, pará, no te apures, porque si el resto sabe lo que vos y yo sabemos, se te va a complicar. Entonces terminás dando un paso para atrás. Y de esa forma te tiene bien agarrado, ¿no? Pero bueno, en este entorno, los cristianos siempre encontramos la forma de solucionar y salvar algunas cosas de algunas maneras muy particulares. Y, por ejemplo, logramos crear el concepto de lo secular. ¿Cuántas veces escuchamos esto, no? Y decimos, no, esta es mi vida espiritual y esta es mi vida secular. Como si fuera posible separar nuestra vida en cosas y áreas separadas. Y esto no es posible. Nuestra vida sexual, nuestra vida espiritual, nuestra vida laboral, nuestra vida de estudio, nuestra vida ministerial, es la misma y no puede ser separada. Entonces, es necesario que nosotros comencemos a abordar y a
hablar sobre un tema que ha sido condenado a el secreto, al oscuro, y que pese a que hoy en día no es algo de lo que no se hable ya, porque de hecho hoy se escucha muchísimo sobre sexualidad, se habla muchísimo, hay mucha información, el problema es saber cuál es la información correcta. Porque hay un axioma sexológico que dice que un adolescente de 14 años tiene más información sobre sexualidad que lo que su abuela recibió en toda su vida. Se sienta y le dice, Abu, vení que yo te explico. Y le puede explicar lo que sea a su abuela. Pero en realidad el problema hoy está en qué es lo correcto de todo lo que escuchamos. Y esta cantidad de información está plagada de mentiras, de mitos, de creencias falsas, pero que por el peso de la cultura las fuimos tomando como que son ciertas. Y el gran problema es que estos mitos lo que generan es ignorancia sobre el tema. Y a veces tenemos, supongo que en ustedes que son un poco más jóvenes, no tanto, pero en los que tenemos unos cuantos años, tenemos ese mito de pensar de que cuanto menos sepa una persona de sexualidad, más pura, más santa es. Y déjenme decirles que la ignorancia no es sinónimo de pureza, de integridad. La ignorancia es sinónimo de malas decisiones. Porque en realidad una persona no actúa por cuanto sabe. Nosotros estos días vamos a estar hablando bastante sobre sexualidad. Y no es que porque uno escuche y hable, entonces va a ir a tener intimidad sexual a mansalva con todo el mundo, sino que las decisiones que uno toma, las toma en base a convicciones. Nosotros actuamos por convicciones. De hecho, cada decisión que ustedes toman está vinculada con las convicciones que tienen y no con el conocimiento que tienen. Entonces, lo que me propongo en estos días es que podamos crecer un poco más en conocimiento, porque de hecho el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, me gustaría empezar esta mañana con algo muy básico y es, ¿qué piensa Dios sobre la sexualidad? Porque la única forma, cada error, cada mito, cada mentira que nos creemos y sobre la cual vivimos, van generando en nuestra vida heridas que nos van marcando. Y necesitamos de algunos principios bíblicos, de ver qué dice Dios para ir sanando esas heridas, lo que llamaríamos principios sanadores que podemos encontrar en la palabra de Dios. Por eso, el primer tema que me gustaría ver hoy sería, ¿cuáles son estos principios? ¿Qué es lo que Dios dice sobre la sexualidad? ¿Qué es lo que Él piensa sobre la sexualidad? Y que tal vez juntos podamos ir eliminando algunas de esas mentiras que rondan nuestra cabeza de alguna manera. Así que, bien, hiciste buen trabajo, Moisés, ¿no? El primer principio tiene que ver con que el sexo es un don de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de género, lo que completaron en el formulario del IBRP cuando se inscribieron. Todavía estoy pensando que van a ser los que no levantaron la mano. Dice el libro de Génesis, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra propia imagen. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? Biología básica. Sí, el sexo. Exacto. Es el sexo. De hecho, esto quiere decir que Dios nos regaló a cada uno de nosotros ser hombre o ser mujer. El sexo está presente en el ser humano desde el momento cero de la creación. Era el plan de Dios que vos seas un hombre o una mujer. Y esto además tiene una connotación especial. Si es un regalo de Dios, es algo por lo que yo debería estar agradecido. No es
una maldición, no es un castigo de Dios que me haya tocado este sexo. Es parte del plan de Dios para mi vida. Para algunas personas puede ser algo simple lo que estoy diciendo, o irrelevante, pero tal vez para otros pueda tener una connotación especial. Que seas hombre o que seas mujer, es una decisión que Dios ha tomado, es un regalo que Dios te ha dado y es algo por lo que deberías estar agradecido. Hay ventajas en este regalo que Dios te dio. Cuando hacemos campamentos de jóvenes, a mí me gusta hacer esto en forma más gráfica, ¿no? Y bueno, acá son todos jóvenes. Vamos a hacer, 3 mujeres y 3 varones, voluntarios. Para que todos podamos entender, y ustedes van a ser los representantes de todos los que están sentados. O sea que lo que ustedes digan va a representar a todos los que están acá. Piensen en algún motivo por el cual podrían agradecerle a Dios ser hombre o mujer, según sea cada uno, para hacerlo en una oración corta. Por ejemplo, Señor, gracias porque me hiciste hombre y como soy hombre, puedo ser padre. ¿Sí? Ese sería un motivo que tiene que ver con mi sexo y por el cual yo le estoy agradecido a Dios. Entonces, no va a ser una oración de orar por las naciones y demás porque no tenemos tiempo, ¿sí? Solamente es, Señor o Dios, gracias porque me hiciste mujer o me hiciste hombre y por eso puedo, y piensen en qué pueden como algo diferencial al sexo, ¿no? Que puede un hombre, que puede una mujer, y ese va a ser el motivo de agradecimiento a Dios, ¿les parece? Señor, gracias porque soy mujer y porque soy mujer puedo amar y cuidar como madre. Señor, gracias porque soy mujer. Muchas veces renegué de ser emocional, pero me doy cuenta que con las emociones también puedo expresar y tocar los corazones. Te toca a vos, Mati. Señor, te doy gracias por ser hombre y nada, gracias. Señor, gracias porque me hiciste hombre y por eso puedo enseñarle a mis hijos a jugar al fútbol. Señor, gracias porque me hiciste hombre y por eso puedo mantener a mi familia futura. Señor, gracias porque soy mujer y por eso puedo no se me ocurre nada. Bueno, somos más sensibles y ser más sensible y poder hacer muchas cosas a la vez. Gracias, gracias. Gracias a los valientes. Una vez hice este ejercicio y un varón dijo, Señor, gracias porque me hiciste hombre y como soy hombre puedo hacer de pie atrás de un árbol. Díganme si eso no es una ventaja. Se enteró tarde del chiste. Bien. Seguimos entonces. Otro texto en la Biblia, que es el Salmo 139, dice, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Dios puso un cuidado especial en el diseño de cada parte de nuestro cuerpo y eso incluye nuestro sexo. Entendiendo esto, de que Dios nos regaló a cada uno ser hombres o ser mujer, hay un mito o una mentira que podríamos eliminar después de esto. Y es que
es la creencia, ¿no?, de que existen otras alternativas. Hoy se habla de la ideología de género como una opción, y es esta idea de que cada uno puede tener el género que desea tener, y de hecho esta teoría sostiene que antes eran 5 clases de sexo, hoy esto ha excedido, ya no sé cuál es el número de tipos o de posibilidades que esta teoría ofrece, ¿no? Pero de hecho esto es una mentira. La Biblia dice que Dios nos ha creado hombres o mujer. La ciencia dice que Dios nos ha creado hombres o mujer, ¿sí? Una persona nace hombre o nace mujer, después en todo caso define cómo va a administrar su sexualidad, que es algo muy distinto. Por eso, tiramos a la basura esa mentira. Y vamos al principio que sigue. Después vamos a abordar mejor ese tema, ¿sí? La idea es hoy avanzar solamente sobre los principios en este momento. El segundo principio tiene que ver con que el sexo es algo bueno, ¿sí? Y si bien hablar de sexo es algo que quienes son más jóvenes hoy, me considero dentro de esa generación, en las que podemos hablar con más libertad y decir, estamos superados en este tema, no hay problema en hablar de sexualidad, a mí no se me pone la cara colorada por hablar. Más allá de esa exteriorización, que queda bien ser así, ¿no? Inconsciente o conscientemente tenemos muchos más prejuicios y preconceptos respecto de la sexualidad, muchos más de los que estamos dispuestos a confesar, ¿sí? Pero nuestra forma de vivir muchas veces evidencia cómo abordamos este tema. Y lo más relevante es que la forma en la que cada uno de nosotros aborda este tema es la forma en la que va a transmitir esto o va a impartir esto a los que vienen detrás de nosotros. Y cuando digo quienes vienen detrás de nosotros me refiero a nuestros hijos, los naturales, pero también a nuestros hijos espirituales. Si cada uno de ustedes se está formando en este lugar, probablemente tiene un llamado de Dios para servirlo en algún área. Por lo tanto, lo que ustedes van a impartir a las personas a las que ustedes ministren, ¿sí? Aquellas personas que Dios les confíe a lo largo de toda su vida, eso que van a impartir es lo que ustedes hoy ven, la forma en la que ustedes hoy se acercan a este tema. Por eso es tan relevante que puedan tener la suficiente claridad y la suficiente sanidad al abordar este tema. Que cuando puedan hablar de sexualidad puedan tener la claridad que Dios le da a este tema y que puedan tener la seguridad de lo que están impartiendo. Este principio es uno de los principios que más necesitamos el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y bueno en gran manera. No era solamente bueno, era muy bueno lo que había hecho. Y lo que Dios había hecho era toda la creación, pero también crear a Adán y Eva, hombre y mujer, con un sexo. Todo el sexo que uno tiene hoy lo tenía Adán y Eva en el momento de la creación. Nada se les apareció después de Génesis 3 con el pecado. Entonces, es necesario entender eso y es necesario entender que no hay en la palabra de Dios ninguna connotación negativa respecto de la sexualidad. No la van a encontrar. Sí pueden encontrar que Dios condene la forma en la que algunas personas administraron su sexualidad, que es algo muy distinto. Pero respecto de la sexualidad no hay ninguna connotación negativa. De hecho, Dios dice, es bueno y bueno en gran manera. Ahora, ¿qué es lo que vinimos aprendiendo durante toda nuestra vida? ¿Qué es lo que la cultura nos ha enseñado respecto de la sexualidad? Y ahí uno tiene mucho para ver, ¿no? Pero
¿por qué cuando hablamos de algo que tenga que ver con sexualidad, no es algo que hablamos libremente en cualquier lugar? Porque obviamente tenemos la concepción de que no es el espacio para ser hablado. De hecho, hablar esto en el púlpito de una iglesia muchas veces genera ciertas incomodidades. Y hasta se nos cruza por la cabeza, ¿estará bien hablar de esto? Si no es algo malo, ¿por qué estaría mal? ¿Por qué cuando yo tengo el recuerdo, cuando yo era chico, siempre lo cuento, porque tengo el recuerdo de mi mamá, eran 6 hermanas, y se juntaban todos los sábados a la siesta tarde, a tomar el té. Y yo, que era el más chico de los sobrinos, siempre andaba dando vueltas por ahí. Además, siempre en las reuniones de tías se comía bien, y como verán, a mí me gusta comer bien. Entonces siempre estaba metido entre ellas. Y siempre me llamó la atención que en la conversación, ellas cada vez que iban a decir algo que tenía algún tipo de connotación sexual, bajaban el tono de la voz. No importaba qué tan natural o no sea lo que decían, pero ellas bajaban el tono de la voz. Entonces, ¿dónde está fulana que no la vi hoy? No, ella no está porque parece que está indispuesta. Y entonces capaz que venga ahora más tarde. ¿No? Y había como una... Venían en un tono así normal de conversación, pero cuando iban a mencionar algo, bajaban la voz. Y siempre me llamó la atención eso, porque en realidad eso tiene que ver con que la concepción de lo que estaban hablando no era algo bueno, porque cuando uno baja el tono de voz para que alguien no escuche, significa que lo que está diciendo no es tan bueno como para que lo escuche todo el mundo. Y díganme si no pasa esto. Son cosas que se hablan de una manera especial. De hecho, cuando pensamos en las chicas, ¿cuántas de ustedes recibieron información sobre lo que es la menstruación de una manera clara? Muy pocas. Muy pocas. No es algo habitual. ¿Por qué? Porque siempre ha tenido una connotación especial. Veo muchas jovencitas, pero algunas que tienen algunos años y seguramente se van a acordar. Pero primero, nunca se referían a ese momento de la mujer con su nombre correcto. Nunca decía, esa mujer está menstruando. Siempre el nombre tenía que ver con alguna cosa distinta, pero no sé, Andrés, quien viene una vez al mes, está con el asunto, ¿sí? Está enferma, algo que no tiene, es contrario totalmente a una concepción médica, porque no está enferma, ¿sí? ¿Por qué? Porque había una connotación negativa y esa niña, a lo mejor, que empezaba a vivir un momento tan espectacular de su vida, creo que es uno de los momentos más sublimes en la vida de una mujer, donde esa mujer deja de ser niña y pasa a ser una mujer que puede dar a luz un hijo. Díganme si no hay en eso una connotación sublime, diría yo. Esa niña pasa a estar en condiciones de dar vida, de ser madre. Díganme si hay un concepto más puro que ese, un concepto más lindo que ese, un privilegio para una mujer. Sin embargo, esta cultura negativa sobre la sexualidad, lo que le dice a una niña es, no digas nada, anda, eso te va a pasar siempre, estás enferma, ¿sí? En el mejor de los casos, he escuchado casos terribles, donde las madres decían, anda sucia, anda bañate, cosas... Realmente uno puede reírse, pero para la persona eso ha sido terrible, porque además esa niña no entiende lo que le está pasando. Entonces, si alguien no le puede explicar claramente lo que esto significa, esto marca su vida y la marca de manera negativa, cuanto esto debería haber sido algo terriblemente positivo. Y después, para rematarle, le decían, y ni se te ocurra lavarte la cabeza cuando estás con el asunto, porque ¿qué pasa? ¿Alguien conocía ese mito? ¿Se corta o qué más? O te volvés loca, exactamente. Y siempre había alguna media loca en el barrio y te decían, ¿viste fulana? A ella le pasó eso porque se bañó, se lavó la cabeza. Entonces la pobre chica andaba con los pelos chorreando grasa, pero por el agua no se iba a acercar ni a palo porque podía pasar eso.
Eso y tantas otras cosas como, no sé, no batas crema porque la crema se corta. ¿Qué otra? A ver si alguien me ayuda. No te cortes el pelo porque ¿qué pasaba? ¿No te crece o algo así? Bueno, la variedad es amplia, ¿no? No toques una planta que fue trasplantada porque se seca. O sea, un poder tenía la cosa que era terrible, digamos. No dejan de ser simplemente mitos. Mitos que han llevado a las personas a vivir situaciones que han herido su vida, como aquellas a las que se les ha dado una información incorrecta respecto de lo que estaba viviendo y han padecido esa situación, en lugar de vivirla y disfrutarla como algo bueno, o que han guiado a tomar malas decisiones, ¿no? Estoy pensando en algún mito en los varones, porque le estoy pegando a las mujeres, pero no estoy pensando en los varones. Pero, por ejemplo, el mito de pensar que el varón no puede vivir sin tener intimidad sexual. Y de hecho, ese mito sigue presente entre nosotros. Consciente o inconscientemente, a veces toleramos que un varón tenga intimidad sexual fuera del matrimonio porque es hombre y no puede contenerse. Y eso es un mito, mis queridos hermanos. Cuando Dios dice que podemos vivir sin tener intimidad sexual hasta el momento del matrimonio, lo dice no porque se le ocurrió dotarnos de la capacidad de tener deseo sexual. Si ustedes saben que tanto hombres como mujeres tenemos circulando en nuestra sangre testosterona, que es la hormona que genera el deseo sexual. Esa hormona no la puso Satanás ahí, la puso Dios cuando creó al ser humano, ¿sí? Lo que pasa es que él dijo, lo creo con esta hormona, ¿sí? Lo creo con genitales dotados con miles de terminaciones nerviosas para experimentar placer, ¿sí? En el varón, el glande del pene, que es la cabeza del pene, está dotada de millones de terminaciones nerviosas para que este varón pueda experimentar placer. La mujer tiene un órgano, que es el clítoris, que fue puesto por Dios en la mujer y la ciencia no le ha descubierto otra función que darle placer a su dueña. Nos ha dado un cerebro con la capacidad de pensar y abstraer algo como es la sexualidad. Y entonces algunos pueden pensar que Dios dice, te equipa de esa manera y después se para y me dice, a ver cómo te arreglás para vivir sin tener intimidad hasta casarte. Y está mirando así con una libretita, a ver quién se manda la primera para registrárselo como pecado. Ese no es el concepto de Dios. Dios nos ha dotado de todo ese equipamiento para un momento específico y nos ha dado la capacidad de dominar cada uno de nuestros deseos. Porque de hecho, libre no es el que hace lo que quiere, sino libre es la persona que puede elegir lo que le conviene. Porque si yo hago lo que tengo ganas, soy esclavo de mis ganas. Y si no, pregúntenle a un adicto. Yo soy libre cuando puedo elegir lo que me conviene. De hecho, ser libre requiere mucho más esfuerzo que ser esclavo. Un esclavo no tiene que decidir absolutamente nada. Tiene un amo que toma las decisiones por él. Una persona libre necesita día a día elegir lo mejor para sí para no caer en esclavitud y perder su libertad. Pero volviendo al concepto, porque me voy por las ramas, usted hágame señas y me voy, para que vuelva. Al concepto que decía del varón, uno podría decir, bueno, pero Dios ¿cómo hace? Crea al varón con la capacidad de que simplemente con sus ojos mire algo y ya esté experimentando excitación y entonces necesite tener intimidad. Dice, bueno, pero la mujer nace con los óvulos que va a usar durante toda su vida, pero el varón diariamente produce millones de espermatozoides y semen. ¿Cómo va a ser para vivir sin tener intimidad? De hecho, el mito dice esto, que si el varón no tiene intimidad sexual, no se descarga, entre comillas, algo se le va a subir a la cabeza y lo va a afectar seriamente.
Por eso es que le permitimos al varón que pueda tener sus desahogos por ahí, porque es varón. Y déjenme decirles que Dios también pensó en esto. Dios es un Dios coherente. Dios es un Dios lógico. Cuando Dios creó al varón, lo creó, es cierto, con próstata y vesícula seminal para que produzcan el semen, y lo creó con testículos para que produzcan los espermatozoides, diariamente y por millones. Por eso los hombres somos más trabajadores. Pero esta producción que él diseñó se puede adaptar fácil y simplemente a través de algún mecanismo que Dios también proveyó en el varón. Y es, los espermatozoides que no se utilizan son reabsorbidos por algo que se conoce como reabsorción espermática en los testículos, y simplemente lo no utilizado se reabsorbe. Y el semen no utilizado se elimina en lo que se conoce como poluciones nocturnas o sueños húmedos, que es cuando el varón durante la noche involuntariamente elimina todo el semen que no utiliza. Por lo tanto, un varón puede vivir sin tener intimidad sexual a lo largo de toda su vida. Entender y comprender esto también es liberador en muchos sentidos. Es liberador también para quien siente la presión como varón de tener que tener intimidad sexual, porque si no algo no va a estar bien en él. Y la verdad, no es necesario, porque de hecho hasta el equipamiento se testea solo todo el tiempo. Hoy se sabe que un bebé, desde que está en la panza de su mamá, tiene erecciones involuntarias. Y que un varón, cuando duerme, experimenta erecciones involuntarias, con lo cual el sistema se está chequeando siempre. Uno no necesita utilizarlo para ver que funcione cuando sea el momento correcto, ¿no? Así que volvemos, ¿algunos entendieron, otros no? ¿Qué mito podríamos eliminar aquí? El mito de pensar que la sexualidad es algo repulsivo o carnal. Esto nos viene del pensamiento griego, ¿no? Los griegos decían que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es malo y todo lo que tiene que ver con el espíritu es bueno. Y en realidad esto no es así. Dios ha diseñado nuestra sexualidad y es algo bueno en un momento específico, ¿no? Siempre contamos con esto la historia de un pintor que en lugar de ser conocido como pintor fue conocido por lo que hizo, ¿no? Divino Morales era un pintor de la antigüedad que estaba obsesionado con agradar a Dios en todo, y él tenía deseo sexual que tienen todos los seres humanos, porque como decía hoy, tienen una hormona en su cuerpo que genera ese deseo. Pero este hombre no entendía eso y él creía que el solo deseo ya era un pecado y lo alejaba de Dios. Entonces él luchaba contra esto todo el tiempo. Entonces dice que como no lo podía controlar, un día salió al jardín de su casa, fue hasta unas rocas que había en el lugar, tomó sus genitales, los puso sobre esa roca, agarró otra roca y... Dice que hasta hoy se escucha ese grito. Pero el deseo no se fue. El deseo siguió tan presente como el primer día, porque en realidad el deseo no tiene que ver solamente con los genitales, tiene que ver con el cerebro. Otro principio habla de que el sexo es para la reproducción, ¿sí? Dice, y les dio esta bendición, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen y quiero que llenen la tierra. La única forma de multiplicarse en el ser humano tiene que ver con la sexualidad. Entonces, esta es básicamente uno de los principios o de los fines de la sexualidad. También es la reproducción. Pero necesitamos verlo más allá de este concepto. Ver la sexualidad como algo que excede la mera reproducción. Es interesante ver cómo, si nos ponemos a ver a Adán y Eva, ¿no? ¿Qué fue lo primero que Adán le dice a Eva cuando la ve? ¿Se acuerdan? Varona. ¿Sí? Vos decís, ¿se te ocurre hoy decirle a una chica varona y no te va a dar ni signo de mirar como diciendo, ¿qué te pasa?
Así que muchachos, no lo utilicen como piropo para conquistar o seducir a alguna mujer. Pero el concepto de varona era el concepto de el complemento perfecto. Todo lo que vos sos y todo lo que yo soy forman algo especial, ¿sí? No complemento como el tuning del auto, ¿no? Que uno le pone un alerón, sino el complemento de ambos somos algo nuevo y mejor cuando estamos juntos. Ese es el concepto de varona. Ahora, después que aparece el pecado en Génesis 3, ¿cómo la llama Adán? Ya no se refiere a ella como varona, sino como Eva. Y el concepto de Eva es madre de todos los mortales. Después del pecado, la mujer deja de ser ese complemento perfecto para volverse simplemente un objeto para dejar descendencia. Ese es el concepto de Eva. Lo bueno es que cuando Cristo vino esto se ha restaurado. La imagen de la mujer quedó restaurada. Le aviso por ahí a alguno de los muchachos, si no le quedó claro y por amor a las mujeres, que esta imagen ha sido restaurada por Cristo. Pero el concepto de pensar que la sexualidad es solo para la reproducción es un concepto limitado. De hecho, la única especie en la Tierra que puede disfrutar de la sexualidad en cualquier momento es el ser humano. Desde la pubertad hasta la tumba, el ser humano puede disfrutar de la sexualidad en cualquier momento. En el reino animal solo hay contacto sexual en los periodos fértiles. Los animales tienen lo que se conoce como el periodo de celo, en el cual se van a permitir tener contacto sexual uno con otro. El ser humano es el único que puede disfrutar de la sexualidad en los periodos fértiles y en los periodos no fértiles. Entonces es necesario entender la dimensión de la sexualidad como algo que va mucho más allá de la mera reproducción. Hay algunos mitos ahí para eliminar. Por ejemplo, la idea de que la mujer decente no piensa en sexo. Esto es un concepto un poco antiguo, pero que todavía está dando vueltas por ahí. Y es la idea de pensar que solo el hombre puede pensar en sexualidad y no la mujer. Y que una mujer que piense en sexualidad o en la idea de tener intimidad sexual o que piense en sexo es una mala mujer, porque esto no debería estar en su mente. La realidad es Dios nos ha creado a hombres y a mujeres con la misma capacidad de deseo y de hecho con una misma hormona en la sangre que en ambos determina ese deseo. Segundo, es un mito pensar que usar anticoncepción es pecado. ¿Sí? Todo método que no sea abortivo va a ser un método que va a caer dentro de esa orden de Dios de sojuzgar la creación, de administrarla. Por eso una paternidad o maternidad responsable es parte de la tarea que tenemos como administradores de los que Dios nos ha dado. Por eso es que podemos pensar que la anticoncepción no es un pecado, siempre que no sea abortiva, obviamente. Y tercero, es también un mito pensar que buscar la satisfacción sexual es pecado. A la manera de Dios, buscar la satisfacción sexual es algo que debemos hacer. Y si no, escuchémoslo a Pablo cuando dice a los esposos, si no van a tener intimidad, que no sea por mucho tiempo, y para dedicarse a la oración y puestos de acuerdo. Es decir, si en ese matrimonio no va a haber intimidad, solo puede ser por un tiempo limitado, determinado, de mutuo acuerdo y para dedicarse a algo más profundo como la oración. Es decir, la intimidad en el matrimonio debe ser lo que más se busque. Y la Biblia le da el permiso. ¿Sí? ¿Seguimos? El sexo es para satisfacer la necesidad básica de intimidad. Es la forma en la que los cónyuges pueden satisfacer esa necesidad básica de intimidad que tiene cada ser humano. Es interesante ver cuando en Génesis dice, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es interesante porque yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver los animales con Adán? Claro, Dios lo crea a Adán y hace toda la creación y se la muestra. De hecho, Adán dice que le puso nombre a cada animal y con ese nombre hasta hoy se los conoce. Pero en toda la creación no había quien pudiera satisfacer esa necesidad básica de intimidad que él tenía. Hasta que Dios crea a Eva. La crea de él mismo y dice, esa fue su ayuda idónea. Esa fue su complemento perfecto. Es decir, la que podía satisfacer esa necesidad básica de intimidad que él tenía. Es interesante para los que son solteros saber de que Dios pensó de antemano en nuestra necesidad de tener a alguien al lado. Por eso, si en algún momento, me vuelvo a salir al tema, pero vale la mención, si en algún momento te imaginaste la vida con alguien al lado, el don de celibato no es el tuyo. Porque gran parte de las preguntas que a veces te hacen es, ¿será que yo tengo el don de celibato? Porque no se me acerca a nadie, porque no concreto con nadie. Déjame decirte que si te imaginaste tu vida al lado de alguien, entonces el celibato no es lo tuyo y seguramente debe haber una persona idónea para vos. Ahora, ¿cuántos de los que están acá son solteros? Para ver si vale la pena hablar del tema. ¿Vale la pena hablar del tema? Vamos a meternos en el tema entonces. Les digo, uno de los temas que más me gusta, porque con Laura nos encargamos en la iglesia de pastorear a todos los novios. Cada vez que alguien se pone de novio, vienen a un grupo especial y los acompañamos en ese tiempo. Y como a medida que se van casando, van saliendo, siempre vamos buscando nueva materia prima y los ayudamos a que se formen. Es interesante saber que ¿hay una persona idónea para mí? Sí. Ahora, ¿tengo que pedir que Dios me la mande en una encomienda a mi domicilio? Dios nos dio la capacidad de elegir y la capacidad de usar nuestro criterio en esa selección. Si yo pensara que hay una sola persona en la vida destinada para mí, sería un problema si esa persona nació, por ejemplo, en el último terremoto de Haití y se murió ahí, porque significaría que estoy condenado a quedarme solo. Si a mí se me ocurre pensar que Dios va a elegirme a alguien, también estoy equivocado, porque la elección es nuestra. Si no, después tengo que reprocharle a Dios la mujer que me eligió, ¿sí? O el esposo que me eligió. Sí creo que en esa decisión, primero va a ser una elección nuestra, algo que vamos a tener que elegir, pero sí, gracias, estoy entrando en calor ya. Sí, vamos a ser nosotros los que tenemos que elegir. ¿Por qué? Porque es una decisión para toda la vida. De hecho, es la segunda decisión más importante en la vida de un ser humano. La primera decisión más importante es la decisión de aceptar a Cristo. Eso no hay duda. Pero la segunda decisión más importante en nuestra vida tiene que ver con quién nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Porque déjenme decirles que aunque existe el divorcio, ¿sí? No debe ser una opción para nosotros. Y ustedes me dicen, bueno, pero ¿qué pasa si yo ya pasé por...? Está bien, situaciones hay miles, pero la verdad es que el plan de Dios no es que uno se divorcie. Entonces, si yo voy a empezar una relación permitiéndome siquiera la mínima posibilidad de que si esto no funciona, me divorcio, lo más probable es que eso termine ocurriendo. Cuando yo pienso en establecer una relación con alguien, debo establecerla sabiendo que es para toda la vida y queriendo que así sea. Ahora,
¿Cómo manejo esa elección? Si la primera decisión más importante de mi vida es aceptar a Dios, la segunda decisión más importante es con quién voy a pasar el resto de mi vida. ¿Por qué, muchachos? Porque la clave o el clavo es la persona que tenés al lado. Y si no, pregunten a cualquier pastor, por ejemplo. Si tiene un llamado pastoral, pregunten a sus pastores qué relevancia tiene su cónyuge. Y déjenme decirles que la relevancia es absoluta. No solo en el rol pastoral. En cualquier rol de la vida, tu cónyuge o te hunde o te levanta hacia todo lo mejor. Esto es así. ¿Es la clave o es el clavo? Entonces, si vas a elegir a alguien que esté al lado tuyo, esa persona necesita ser la clave. Porque si no, puede que todo lo que Dios tiene para vos nunca se cumpla porque elegiste mal. Y no quiere decir que tengan que buscar a alguien que tenga el mismo llamado, la misma, sino tengo que empezar a mirar mucho más que eso. Podemos no tener el mismo llamado, pero sí estar dispuestos a acompañarnos el uno al otro. Y esto ser compatible. Pero si elijo a alguien erróneamente, puede que gran parte de mi futuro se vea afectado por eso. Entonces, ¿qué miro? ¿Qué miro cuando miro a alguien? Lo primero que tengo que mirar es, me tiene que gustar. Si una persona no te atrae físicamente, difícilmente puedas pensar en vivir y despertarte todos los días de tu vida al lado de esa persona. Y déjame decirte que cuando te despertás no es la misma persona que conociste. Entonces, la atracción física es más que importante. Ahora, no estoy diciendo que tenga que ser Brad Pitt o Angelina Jolie, ¿sí? Estoy diciendo, me tiene que gustar a mí y punto. Y a cada uno le gusta como a cada uno le gusta, ¿sí? No hay nada escrito sobre gustos, pero tiene que ser atractivo. Por mucho tiempo dijimos, no, lo esencial es invisible a los ojos. Sí, claro. Es cierto, podrá ser lo esencial, pero sí es importante, porque además yo tengo que vivir una vida eterna con esa persona y tiene que ser atractiva para mí, ¿sí? Y de nuevo, atractivo es atractivo para mí. Tiene que... Ahora, en este punto, también necesitamos ser conscientes de qué. De que... A ver, ya me salía el tema. ¿Sigo con esto o no? Sí. Bien. Me encantó. A ver si puedo salir. ¿Cómo salgo de acá? Yo tenía uno de noviazgo. Ay. ¿Qué es el noviazgo? ¿Sí? ¿O qué es el... ¿Tenemos chilenos acá? ¿Qué es el pololeo? ¿Sí? Es la etapa en la que dos personas, dice, asumen el compromiso de conocerse en todo, menos en la intimidad sexual, para descubrir si son la persona con la que van a querer pasar el resto de su vida. Ese es el tiempo del noviazgo. La Biblia no hace referencia a esto, no existía en la Biblia el noviazgo. ¿Sí? No hay una referencia. El noviazgo aparece después de los años 30. Antes la gente se casaba nomás. Sí, y que Dios te ayude. Después de los años 30, en un primer momento, dice, el novio iba a la casa de los padres, tenía que verse con su candidata en presencia de los padres y sentado así enfrente, se veían, charlaban y listo, eso era todo. Recién el noviazgo como lo conocemos hoy, o más o menos como lo conocemos hoy, aparece después de los 30, cuando aparece el automóvil y cuando los novios empiezan a salir solos. Entonces iban al cine, iban a comer, ¿sí? Con independencia, digamos, de la familia. Pero hoy entonces definimos al noviazgo como esto. ¿Cuáles son las características de un noviazgo? Un noviazgo tiene un principio y tiene un fin. Es decir, hay un momento preciso en el que empezamos la relación
y hay un momento preciso en el que terminamos. A veces lo más difícil es el momento preciso en el que inicia la relación. Porque muchas veces lo que hacemos es una especie de tiempo especial. Siempre inventamos alguna palabra nueva, ¿no? Estamos en un tiempo especial para ver si. Nos estamos conociendo y orando para ver si. Pero en ese nos estamos conociendo y oramos, tenemos algunos acercamientos, después nos separamos, nos conocemos con otro, volvemos. Y esto desgasta tanto esa relación, que una relación que podría haber funcionado desaparece porque la vamos deteriorando por las indecisiones. Yo tengo una técnica que cada vez que me encuentro con algunas parejas, entre comillas, que uno las ve como que algo está pasando, porque vieron que ellos creen que nadie sabe, pero vos de afuera lo ves cantado, digamos. Y a mí me gusta acercarme y decime, fulano, ¿qué sos con Juanita? Si tarda más de 3 segundos en darme una respuesta, hay un problema. Porque si yo te pregunto, si a mí alguien viene y me pregunta, Roberto, ¿qué sos con Laura? El esposo. No dudo en decirlo. Si me decís, Roberto, ¿qué sos con Juanita? Nada. Porque no tengo nada. Si tardo en definirlo, significa que hay algo no definido. Y las situaciones no definidas son complicadas. Significa que algo no está bien. Entonces, si yo no puedo responder, ¿qué soy? No, soy amigo, nada más. Rápidamente. O no puedo responder, soy novio, claramente. Algo no está bien. Y probablemente no va a estar bien. Porque la tendencia es que la cosa se complique. Entonces, ¿tiene un principio? ¿Por qué? ¿Significa que ya nos vamos a casar? No. Significa que las primeras cosas, los primeros ítems dieron positivo y puedo empezar a conocerme con alguien. Ese es un tiempo especial donde me conozco con esa persona y voy a ver si es la persona con la que me voy a casar. No significa que me vaya a casar con esa persona. De hecho, si rápidamente me doy cuenta que no es la persona y rápidamente puedo cortar, fantástico, porque no perdí tiempo. Entonces tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque tampoco es indefinido en el tiempo, porque a mayor confianza, a mayor tiempo, mayor confianza. Y a mayor confianza, más difícil sostener algunas barreras que tienen que ver con la intimidad sexual me refiero. Como característica tiene que existe un compromiso en conocerse, pero conocerse en exclusividad. Es decir, me conozco solo con vos. No estoy tirando la línea en varias peceras a ver en cuál picas, ¿no? Es un tiempo, el tiempo del noviazgo es un tiempo para disfrutar. Y alguien me dijo, pero esto es obvio. ¿Saben que no? ¿Saben que no? Conozco parejas de novio que vos no sabés si es una tortura o un campo de guerra, pero desde que inician están todo el tiempo en conflicto y en discusión. Si esto pasa, evidentemente no es una pareja viable, porque lo que ocurre en el noviazgo se potencia y agrava en el matrimonio. Entonces, si algo no está bien en el noviazgo, va a estar muy mal en el matrimonio, y esto se los aseguro. Porque mientras estoy en el noviazgo, yo me enojo, me voy a mi casa, listo, se me pasa, vuelvo. Cuando te casás, te tenés que ver la cara todo el tiempo, y si no, pregúntenle a algún casado. No escuché esa. Pero esto funciona así, porque lo que va a sostener la decisión lo que va a sostener el matrimonio después, va a ser esa decisión de amor. Porque el amor también es una decisión, no es una emoción y un sentimiento. El enamoramiento en la pareja dura 6 meses. Después de los 6 meses, el príncipe se vuelve ratón, el carruaje calabaza, ¿sí? Y uno empieza a ver la realidad de las cosas. Y lo que sostiene a la pareja ahí ya no es esa nubecita en la que uno camina, sino sostiene el amor decisión. Ese amor donde uno no busca lo suyo, sino busca el bienestar del otro. El amor de Corintios 13. El amor que busca hacer que esto funcione. El amor que se mantiene cuando tengo ganas y cuando no tengo ganas. ¿No? Porque en el matrimonio la cuestión es, hay días en las que la amás, la abrazás, la besás, la querés apaparruchar toda, y hay días en que la querés estrangular. ¿Sí? Figuradamente hablando.
lo que va a sostener el amor en ese tiempo. Laura no está por acá, ¿no? Ah, ya. Ella también dice lo mismo, no se preocupen. Hay días en los que también me quiere estrangular. Lo que va a sostener ese amor es la decisión de amar al otro en las buenas y en las malas, cuando tengo gana y cuando no tengo gana. Pero el noviazgo es un tiempo para ser disfrutado. Si no estoy disfrutando mi relación de noviazgo, debería evaluar seriamente si conviene continuar en esa relación. Y no estoy diciendo que no hay conflicto, estoy diciendo que no se hace posible disfrutar de esa relación, porque el conflicto es el centro de la relación. ¿Qué necesito para iniciar un noviazgo? Necesito convertirme en un adulto. Y ser adulto no es cuestión de calendario, no es cuestión de un DNI que diga que tenés una edad. No tiene que ver con edad cronológica. Tiene que ver con la forma en la que vivís la vida. Un adulto se hace cargo de sus decisiones. Un adulto se hace cargo de su propia vida. Tiene capacidad decisional sobre su vida que lo capacita para establecer una relación con otra persona adulta. Mientras uno es niño, otros deciden por uno. Cuando uno es adulto, uno puede tomar sus propias decisiones. Y esto es clave a la hora de pensar en un noviazgo. Porque si bien la Biblia no habla sobre a qué edad uno se pone de novio, a qué edad uno se tiene que casar, lo cierto es que para empezar a conocerte con alguien, con un propósito que es ver si es la persona con la que me voy a casar, porque el noviazgo tiene un propósito y es este, necesito para eso estar medianamente habilitado por mi madurez para avanzar en esa etapa. Necesito ser feliz y sentirme completo como estoy. Si en tu cabeza está la frase de el día que tenga mi pareja voy a ser feliz, hay un serio problema. Porque el único que completa tu vida es Dios. Si yo pretendo... Estaba inspirado ahí. El único que puede completar nuestra vida es Dios. Si yo pretendo que una persona complete mi vida, esa relación va a ser una relación parasitaria. Una relación donde alguien me voy a servir de alguien para que complete mi vida. Y en realidad va a ser hasta muy difícil formar una relación, porque las personas incompletas repelen, no atraen. Entonces, uno necesita trabajar en ser una persona que puede ser feliz y completa así como está. Y entonces seguramente una persona feliz y completa, y esa felicidad y esa completud, como decía hoy, solamente la da el Señor. Cuando una persona puede experimentar esto realmente y no estar dependiendo de otro para que la complete, seguramente va a atraer. Porque las personas felices y completas atraen. Atraen. No hace falta hacerse una cirugía ni una lipoaspiración. Si uno puede sentirse completo y feliz, seguramente va a atraer a otros. Entonces, ser feliz, completo, pero no tener don de celibato, ¿no? ¿Qué más necesito? Necesito creerme merecedor de tener una pareja idónea. Saben que esto es algo con lo que muchas veces luchamos y no somos conscientes. Y tiene que ver con lo que denominamos a veces la autoestima, ¿no? ¿Qué valor nos damos a nosotros mismos? La Biblia menciona 8 veces el deber de amar al prójimo. Esas 8 veces en las que hace referencia de amar al otro, dice que tiene que ser en la misma medida en la que me amo a mí mismo. Habitualmente lo tomamos en el sentido contrario, como si necesitáramos dejar de amarnos a nosotros mismos para amar a otro. Pero la verdad es que amarse a uno mismo y egocentrismo son cosas completamente distintas. Para poder dar, yo necesito tener.
Jesús cada vez que se humillaba a hacer algo y dar, siempre reconocía quién era Él. Por eso podía hacerlo. Cuando se arrodilló a lavarle los pies a los discípulos, dijo, el Padre y yo uno somos. Primero hizo una afirmación de su identidad. Él estaba muy seguro de que Él era Dios. Lo afirmaba y entonces podía arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos. Podía amar de esa manera porque Él también se sentía amado y sabía quién era. Algo muy importante para caminar en una relación de noviazgo y después de matrimonio tiene que ver con eso. ¿Cómo estamos con nuestra capacidad de recibir amor? Porque la mayoría de las veces nos sentimos no merecedores de algo bueno. A mí me llama mucho la atención cuando vos le decís a alguien, qué lindo que te queda ese pañuelo. Y la respuesta más probable va a ser, ¿te gusta? Es viejito. Y a lo mejor se lo compró ayer. Pero una especie de modestia rara que tenemos a rechazar las cosas buenas que nos dicen. Y a veces la gente se cansa y desiste de amarnos porque nosotros le rechazamos cada vez que quiere hacer algo. O viene alguien que te quiere dar algo y uno, porque en realidad es más difícil recibir que dar, gente. Porque cuando damos siempre nos colocamos en una posición de superioridad. Pero cuando tenemos que recibir, significa colocarnos en una posición distinta. Y esto a veces es muy difícil. Entonces, cada vez que alguien quiere bendecirte con algo o te dice algo bueno, terminás rechazando lo que te dice. Y esto tiene que ver con que nos está faltando amarnos a nosotros mismos. Entonces, insisto tanto en rechazar lo que me dan, que la gente termina desistiendo de darlo. ¿No les pasó? Que a veces decía, hay gente a la que no le quiero decir más nada, porque cada vez que le digo me sale con una cosa extraña. Un día alguien contaba que estaba en la congregación y vino un hermano y le dio una ofrenda de dinero. Dice, yo la recibí y no miré qué era. Dice, cuando miré en mi casa me impresionó porque era mucho. Entonces dice, desde ese día yo noté que no quería cruzarme con esta persona que me dio esa ofrenda. Y me preguntaba qué pasará, porque en realidad debería estar agradecido con esta persona y feliz por lo que me dio. Pero cada vez que lo veía yo me cruzaba, me escondía, me escabullía. Inconscientemente trataba de no estar con esta persona. Y dice, me preguntaba por qué. Hasta que descubrí que en realidad lo que tenía era miedo de que esta persona me conozca realmente y se arrepienta de haberme dado lo que me dio. ¿Cuántas veces nos movemos de esa manera? ¿Consciente o inconscientemente? Y esto tiene que ver con una falla que tenemos en amarnos a nosotros mismos. Amarse a uno mismo es algo que se aprende. Uno no nace con eso. Uno aprende a amarse. Y el tema es que esto genera un círculo vicioso, porque si yo no me amo a mí mismo, no puedo recibir amor porque no me creo merecedor de algo bueno. Entonces, como no puedo recibir ese amor, rechazo lo que me dan y la gente desiste de dármelo. Y entonces se forma un círculo vicioso que me afecta en todas las áreas de mi vida. Ese círculo vicioso solo se rompe desde afuera. Y el que lo puede romper es Jesucristo. Cuando yo puedo entender que Él me amó a mí primero. Cuando puedo entender que Él me amó a mí así como soy. Tal y como soy, sin cambiar nada, Él me amó antes. Si yo puedo entender eso, si el Espíritu Santo puede hacerme entender y vivir eso, el poder recibir el amor de Dios es el primer amor que necesito recibir, poder aceptarlo, entonces se rompe ese círculo vicioso. Y ese amor me capacita para amar a otro. Entonces ahí sí voy a poder amar a mi pareja porque me amo a mí mismo. Y esto garantiza en muchas áreas. No voy a poder estar con alguien en pareja que no me respete, porque yo me amo a mí mismo, porque Dios me amó a mí mismo. Y si Dios me ama y me respeta, ¿cómo voy a estar con alguien que me dé un trato menor que el que me da Dios? Entonces no podría estar con alguien que me maltrate. No podría estar con alguien que me subestime. ¿Por qué? Porque aprendí a recibir el amor de alguien que me amó a pesar de todo. Pero siguiendo, digo, necesito para iniciar un noviazgo creerme merecedor de tener a alguien bueno. ¿Sabe que hay gente que parece un radiador? Se le pegan todos los bichos. ¿Por qué?
porque cree que es lo que merece. Entonces, se mete con un tipo que la revienta a palo, la muela a palo, pero dice, es lo que hay. ¿Sí? Y es lo que me merezco. Y para algunos puede parecer raro, pero para otros es natural. Necesito, yo lo defino como salir del termotanque. ¿Vieron que hay gente que parece que vive dentro de un termotanque? Y relacionarme con otras personas que compartan mis convicciones. Tu pareja va a estar en el lugar donde vos te movés. Trata de moverte en un lugar donde haya gente que tenga las mismas convicciones que vos. Si no, si vivís adentro del termotanque, nunca vas a conocer a nadie. Porque recuerden que el Señor no te manda por OCA la pareja idónea, o por correo argentino, o por FedEx, sino que hay que ir y buscarla. ¿Cómo sé quién es la persona? Bueno, Amós 3:3 dice, van a andar dos juntos si no están de acuerdo. El acuerdo es fundamental. Si no hay acuerdo en la pareja, no van a avanzar a ningún lado. Y ese acuerdo tiene que ser en áreas que son trascendentales. Hay cosas en la vida que son negociables, otras cosas que son irrelevantes y otras que son innegociables, que no se pueden negociar. Por ejemplo, que la persona tiene que haber iniciado una relación con Jesús. Si la primera decisión más importante de la vida es decidirse por Jesús, la segunda decisión más importante de mi vida debería ser por alguien que ha tomado la misma primera decisión que yo. Si no, tendríamos un serio problema. Y como le dije a alguien una vez, me dice, pero pastor, mire que él busca de Dios. Y le digo, sí, que busque está bueno, pero sería bueno que lo encuentre, ¿no? Entonces, cuando se encuentra, entonces sí funciona. Uno se ríe, pero a veces la necesidad basada en las presiones que tenemos, porque la realidad es hoy, cuando empiezan a pasar los años, la presión es ¿y para cuándo vos? ¿No? Y la presión se vuelve terrible, al punto tal que hay personas que deciden agarrar lo que sea para satisfacer las presiones que generalmente son presiones que vienen de afuera, no de uno mismo, ¿no? Debe, como decía hoy, tiene que atraerte físicamente, nadie estaría con alguien que no le atrae. Sus proyectos, sus sueños tienen que ser compatibles con los tuyos. Si vos tenés un llamado a la China y el otro dice, yo ni a palo dejo Temperley, van a estar en un problema. Entonces, tiene que haber una visión, un proyecto de vida compatible, ¿sí? Que ambos podamos compatibilizar cuál es nuestra visión para nuestra vida, nuestro futuro. Y tiene que ser una buena persona, que a veces es algo que dejamos para último lugar. Ser una buena persona es una persona que esté dispuesta a trabajar, a jugarse por construir esta relación, una persona que no sea violenta. Y enseguida te das cuenta si una persona es violenta. Mirá cómo trata a los demás. Una vez lo escuché ¿cómo se llama este cantante? Diego Torres. Decir cómo él elige la gente de su equipo. Y me encantó. Él dice, yo elijo la gente de mi equipo mirando cómo esa gente trata a otros. Porque a mí todos me tratan bien. Porque quieren quedar bien conmigo, dice él. Entonces yo lo que hago es presto atención en cómo esa gente se maneja con otros, con quien no tiene interés. Y esa es la forma en la que yo veo cómo es esa persona. Y me pareció fascinante porque en términos de pareja también. ¿Quién va a ser agresivo con alguien que le gusta? Uno muestra lo mejor que tiene y lo que no tiene también lo inventa. Pero lo pone ¿para qué? Para atraer al otro. Entonces, difícilmente durante un periodo de noviazgo o previo a un noviazgo, uno va a ver lo peor del otro. Presta atención en cómo es en el resto de su vida y seguramente vas a encontrar qué es lo que realmente hay en esa persona. Ahora, cuidado con idealizar. Los seres humanos tenemos la tendencia de crear ideales de amor, ¿sí?
Esta es una tendencia normal en todos los seres humanos. Idealizamos el concepto de amor. Y eso complica las cosas. Por ejemplo, tenemos este ideal de amor, lo vamos armando con... Y a mí me gustaría que tenga la ternura de mi mamá, pero que tenga la firmeza de mi papá, ¿no? Pero que el rostro sea el de Julia Roberts, ya está media vieja, pero es de mi generación. El cuerpo de Angelina, ¿sí? Y entonces nos encontramos con un engendro que no existe. Y esto se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque todos armamos este ideal, pero es un ideal que no existe. De hecho, nosotros no encajaríamos en ese ideal, porque es un poco de cada persona y eso es algo imposible. Nunca vas a encontrar ese Frankenstein que estás buscando. La idealización es, en un punto, quiero dejar la última. La idealización es en un punto uno de los obstáculos más grandes en el momento de formar una pareja. Porque pretendemos a alguien que no existe. Y por otro lado, siempre digo, si no te llamás Brad, no busques una Angelina. No sé si nos entendemos. Si no sos Brad Pitt, no busques Angelina. ¿Sí? Porque a veces las expectativas que uno pone son demasiado altas y nadie podría llegar a cubrirlas de alguna manera. Y eso lo único que te va a garantizar es caminar solo a lo largo de la vida y perderte la posibilidad de tener al lado a alguien que pueda acompañarte en todo lo que Dios tiene para tu vida. ¿Estamos hasta ahí? No sé cómo terminé en esta instancia, pero volvamos a los principios. Volvíamos al sexo como para satisfacer la necesidad básica de intimidad, hecha esta aclaración previa. Después quiero que me avisen si después de esta charla hubo resultados. Aunque no se puede en el seminario, ¿no? Después háganme saber los chistes, porque ustedes se ríen y yo me pierdo el... Bueno, el mito que eliminamos cuando entendemos esto es el que contaba recién, la idea de que los hombres necesitan sexo. Esto es un mito, es una mentira. El hombre puede vivir sin tener intimidad. Del mismo modo que una pareja de novios puede vivir sin tener intimidad sexual. Y saben, esta es una de las áreas donde más hipocresía vemos entre los cristianos. Porque en nuestro discurso decimos que la intimidad sexual en el noviazgo está mal. De hecho, me ha pasado estar en un taller de jóvenes y estábamos hablando sobre la masturbación. Y entonces cuando hablábamos sobre la masturbación, hicimos una referencia sobre que en la Biblia no hay ni una referencia que hable sobre este tema y que uno debería analizar desde qué punto de vista uno puede decir que es mala o buena, según desde dónde uno lo mira, ¿no? Entonces, en un momento dijimos, si miramos la masturbación desde el punto de vista de meramente el placer, no estaría mal desde ese punto de vista, si hablamos desde lo que uno necesita recurrir para esta instancia. No quiero meterme en este tema ahora, pero ni es algo que uno lo aliente ni que lo considere como algo positivo. Pero hablando de este tema se generó una polémica y entonces uno de los jóvenes se levantó y dice, yo lo único que digo es que es pecado y que es abominación para Dios y que entonces esa persona está bajo condenación. Cuando terminamos el taller, una de mis compañeras había estado ministrando a la novia de este chico, de esta misma persona tan terminante con un tema como la masturbación, y esta chica estaba pidiendo ayuda porque él la forzaba a tener intimidad sexual todo el tiempo. Este tipo de cosas son muy comunes entre nosotros los cristianos. Nos colamos un mosquito, pero nos tragamos un camello. Y en el área de la intimidad sexual en el noviazgo es una de las cuestiones más fuertes. ¿Por qué? Porque socialmente hoy es algo totalmente aceptado. Y el desafío para un joven hoy, yo reconozco, es muy superior al que vivíamos hace algunos años atrás. Porque hoy sos un tarado, sino primero probás para ver si va a funcionar. Y esto es un mito.
Porque déjame decirte que cada persona responde a la sexualidad de una manera distinta. Pudiste tener 100 compañeros o compañeras sexuales distintos y ninguno va a funcionar de la misma manera. Y de hecho, gran parte de los problemas que adquieras con esas relaciones fallidas van a afectar tu última relación. Hoy, por ejemplo, se sabe desde la sexología, desde la ciencia sexológica, que la eyaculación precoz, un terror para el varón, ¿sí? Que en este tiempo significa uno de los temas de mayor consulta en los consultorios de urólogos, está vinculada con las primeras experiencias sexuales. No es un problema de sensibilidad, no es un problema de estimulación, es un problema que está acá y tiene que ver con lo que se conoce con los patrones de respuesta sexual que se van grabando en el cerebro en las primeras experiencias sexuales. Cuando uno mantiene una experiencia sexual con la ansiedad de ser descubierto, con el temor de saber que es algo que no está bien, con la ansiedad que genera un buen desempeño para no quedar mal con la otra persona, con lo que genera el considerar a la otra persona solamente un objeto de placer, el cerebro va registrando ¿qué? Registra estímulo y obtener lo más rápido posible la resolución de esa excitación que va a ser una eyaculación o un orgasmo. Entonces, el cerebro registra eso y después cuando ese varón está en una relación correcta, está con su esposa, su cerebro ¿qué dice? Hay estimulación, lo más rápido posible, eyaculación. Se terminó. Y para quien no entiende, la eyaculación en el varón significa el fin de la erección. Y va a tener un periodo refractario en el cual para obtener otra erección va a tener que pasar un tiempo. Entonces se va a interrumpir ese tiempo de intimidad sexual. Y esto genera muchísima frustración en ese varón porque no puede disfrutar a pleno de su intimidad sexual. Cuando uno conoce esto, dice, ahora entiendo por qué Dios dice, muchachos, la intimidad sexual está reservada para un contexto específico. No solo es un pecado que va a alejar la presencia de Dios de mi vida, porque déjenme decirles que si está presente el pecado, el Espíritu Santo, esto ya lo saben, ¿sí? Se entristece, se contrita y se aleja de mi vida. Como pasó con Elí, ¿sí? El Icabod, la gloria de Dios se va. Entonces, podés intentar ministrar, hacer lo que quiera y seguramente en tus talentos y dones naturales algo va a pasar, pero gloria de Dios no va a haber, porque no hay presencia de Dios donde hay pecado. Eso por un lado. Pero por otro lado, además de eso, que ya de por sí es suficientemente terrible, por lo menos para los que amamos a Dios, no tener su presencia es algo terrible, o debería ser algo terrible, en realidad hay consecuencias a nivel sexológico también, como por ejemplo esta que mencionaba. O como por ejemplo lo que me pasó en una consejería matrimonial un día, cuando llegan los dos casados y ella estaba terriblemente celosa de su esposo. Estaba con un embarazo de riesgo, entonces el médico le dijo, no pueden tener intimidad durante este tiempo. Y charlando con ella, después de una larga charla, ella termina diciendo, ¿sabe qué pasa, pastor? La verdad, ¿por qué no le tengo confianza? Porque cuando éramos novios, él me decía que no podía contenerse y que necesitaba tener intimidad. Entonces yo accedí para que él no fuera con otra mujer. Y entonces teníamos intimidad mientras estábamos de novio. Todo bien, dice, nos casamos, ahora estamos acá, pero yo me pregunto, ahora que yo no puedo tener intimidad con él, ¿qué me garantiza si él antes no podía aguantarse, que él hoy se va a aguantar y no va a ir con otra mujer? Esa decisión en su tiempo de noviazgo significó que hoy ese matrimonio estuviera en crisis y una seria crisis, créanme. Entonces díganme si Dios no es coherente cuando dice, muchachos, la intimidad no es para el tiempo del noviazgo, la intimidad es para ser sostenida y mantenida dentro del matrimonio. Y de hecho, ese es el principio, bueno, que va a seguir después, porque me salté este. Otro principio habla de que el sexo es para el placer, y esto es así.
Si leemos Proverbios, dice, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Goza no es salir a cantar un coro, goza es goza. Fíjense lo que dice Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro de contenido erótico. No sé si hay algún experto acá en Cantar de los Cantares que me haga volar un zapatillazo, pero si lo leemos, es un libro que tiene un alto contenido erótico. Fíjense lo que decía la mujer. Ay, si me besara con los besos de tu boca, grato en verdad es tu amor más que el vino, grato es también de tus perfumes la fragancia. Tú mismo eres bálsamo fragante. Con razón te aman las doncellas. Hazme del todo tuya, date prisa, llévame, oh rey, a tu alcoba. No es, de nuevo, no es llévame a tu alcoba para que limpie la alcoba, digamos. Fíjense el rey, ¿no? Ay, princesa mía, cuán bellos son tus pies en las sandalias. Arranca desde abajo. Las curvas de tus caderas son como alhajas labradas por hábil artesano. Tu ombligo es una copa redonda rebosante de buen vino. Tu vientre es un monte de trigo rodeado de azucenas. Tus pechos parecen 2 cervatillos, 2 crías mellizas de gacela. Inspiradísimo Salomón en esta instancia. La idea es que Dios ha creado el sexo para el placer. Lo ha creado para ser disfrutado. Y el placer, a la manera de Dios, no tiene absolutamente nada de negativo. Bueno, el mito para eliminar, que todo lo que es agradable al cuerpo es desagradable al espíritu, esto ya lo hablamos. Yo me voy saltando y después... Y sí, por último, lo que decía hoy, ¿no? El sexo es para el matrimonio. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Alguien dijo, por tonto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No la casaron. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Un mito que podemos eliminar con lo que hablábamos hoy es la idea de que lo sexual solo afecta al cuerpo y no tiene nada que ver con lo espiritual. Como decía al principio, cuando empezamos este tiempo, la vida sexual, la sexualidad, está integrada a todas las áreas de nuestra vida. No puede ser escindida, no puede ser separada. Todo lo que yo vivo en mi cuerpo, lo vivo en mi espíritu y lo vivo en mi alma. Cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de intimidad sexual, y hay que hacer una aclaración importante, cuando hablamos de intimidad sexual, definimos a todo contacto entre 2 personas con la genitalidad de uno con la del otro. Aún el contacto con ropa. ¿Sí? Porque no es extraño encontrarse en la consejería gente que te dice, pastor, nosotros no tuvimos intimidad todavía. Tuvimos sexo oral, ¿sí? Nos acariciamos y nos masturbamos mutuamente, pero no tuvimos intimidad sexual todavía. Nos queremos conservar vírgenes para el matrimonio. Déjenme decirles que esto no es así. La intimidad sexual, las relaciones sexuales son y consisten en todo contacto físico de la genitalidad de una persona con otra. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos algún tipo de intimidad sexual, en esa relación no hay solamente una relación física. ¿Sí? Sí, en toda relación e intimidad sexual hay lo que se conoce como transferencia. ¿Transferencia de qué? En lo físico va a haber transferencia de fluidos, va a haber transferencia de vida, si se genera un embarazo, en esa unión de un espermatozoide con un óvulo, va a haber transferencia de virus o bacterias que podrán traer una infección transmisible sexualmente, y esto todo desde el punto de vista físico.
Pero desde el punto de vista emocional también va a haber una transferencia y esa transferencia también va a ser relevante. Yo voy a transferir al otro mucho de lo que el otro significa para mí en esa relación. Si lo único que busco es mi placer, lo que voy a transferir es una imagen de cosificación. El otro es una cosa que me da placer. Y también, para quienes creemos en la espiritualidad de las personas, sabemos que a nivel espiritual también hay una transferencia de espíritu. Podríamos después buscar a alguien un poco más especializado que nos cuente cómo funciona el tema de estas transferencias, pero de hecho, en toda relación sexual hay un vínculo que excede a lo meramente físico. Por eso cuando hablamos de sexo seguro, decimos que el sexo seguro es a la manera de Dios, dentro del matrimonio y con la fidelidad mutua. Fidelidad mutua y dentro del matrimonio. Es la única forma en la que existe un sexo seguro. Contra todo lo que escuchamos habitualmente. Porque uno puede ponerse un preservativo en el pene, pero no en el corazón ni en su espíritu. Entonces, la vinculación que genera la intimidad sexual es mucho más profunda que un simple contacto físico. Es como cuando agarrás dos papeles, le pones algún adhesivo, los dejás un ratito y cuando los separás, esos papeles ya no son los mismos papeles. Parte de uno quedó en el otro. Y esto es lo que ocurre cada vez que nos vinculamos en intimidad sexual con alguien. Por eso es tan relevante que esta intimidad, que es algo tan fuerte, y que además si le permitís entrar en el noviazgo, se vuelve el centro de la relación. Y por eso no está bueno también. Porque cuando le abrís la puerta a la intimidad sexual, porque esto es, vos vas caminando todos los días y la mano siempre arranca el día siguiente donde quedó el día anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? La mano va a arrancar en el lugar donde la dejaste la vez anterior. Entonces el primer día fue una caricia por la espalda que bajó un poco de más. ¿Sí? Al otro día la mano no arranca en el hombro, arranca de la cintura para abajo. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, cada vez voy avanzando en algo más, cada vez voy avanzando en mayor nivel de intimidad y hasta que abra totalmente la puerta a la intimidad en la pareja. Y entonces la sexualidad, como es algo tan fuerte, se va a volver el centro de la relación. Entonces la existencia de esa pareja va a ser todo el tiempo poder tener intimidad sexual. Y eso va a excluir otros elementos que son indispensables en una pareja, como por ejemplo construir la amistad, como por ejemplo construir un espacio para Dios en ese lugar. Y eso va a quedar todo en un segundo plano porque no va a haber tiempo para eso. Pero lo que no sabemos es que la sexualidad tiene sus tiempos. Entonces, esto que se vuelve un deseo intenso, en algún momento va a tener una meseta. Y si no, pregúntenle a cualquier casado cómo funciona la intimidad en el matrimonio. Hay momentos donde uno está full y hay momentos donde hay una meseta y hay menor deseo sexual por determinadas situaciones. En un matrimonio no hay problema, pero en una pareja de novios, cuando esa meseta aparece, no queda nada. No queda nada. Y de esa relación no hay nada que la sostenga. Entonces lo más probable es que esa relación se termine disolviendo. ¿Por qué? Porque además, como ya no hay más nada en común, entonces me permito pensar las cosas que estoy haciendo mal y digo, bueno, lo mejor va a ser cortar. Y entonces se terminó todo. Y se terminó todo y se terminó esa relación, que tal vez podría haber sido una buena relación, pero hay un precio que se paga con esa decisión. Y el precio que se paga uno lo pone con el cuerpo. Entonces, ¿por qué el matrimonio es el momento o el espacio indicado? Porque en el matrimonio es el momento donde yo digo, estoy con vos hasta el final. Estoy tan comprometido con vos que no tengo problema en firmar un papel. Estoy tan comprometido en amarte que estoy dispuesto a firmar todos los papeles posibles para decir que con vos voy a estar siempre. Y entonces en un contexto así, donde yo me puedo sentir amado, esa sexualidad puede estallar todo lo que quiera, que va a estar contenida. Y puedo disfrutarla pleno mientras esté en ese pico de ser disfrutada,
donde sé que no necesito demostrarle nada al otro porque el otro me ama sin importar cuál sea mi rendimiento sexual, que es lo que la cultura me va imponiendo todo el tiempo, y puedo disfrutar libremente de eso. Puedo saber que cuando no tengamos intimidad, igual puedo confiar en vos, porque vos me vas a esperar a que yo pueda. Donde sé que voy a estar el resto de mi vida con vos y no tengo que ocultarme de nada. Donde como no somos fieles no hay posibilidad de que me contagie nada. Donde como nos amamos profundamente, un hijo sería una bendición y no una carga. Y entonces en ese contexto puedo sostenerlo. Y cuando llegue la meseta y el deseo no esté tan alto, no importa, porque igual hay un compromiso de construir una vida juntos. Entonces podrá estar, no podrá estar, podrá ser más, podrá ser menos, pero ese es el contexto específico. Créanme que vale la pena vivir de esa manera. No saben la cantidad de dolores de cabeza que se evitarían. A mí me toca atender la consulta de los matrimonios con conflicto, que llegan a la oficina, que escriben por internet, a los que asistimos a través de Skype, porque viven lejos, o los que se vienen de otros países y se instalan en Resistencia para que los acompañemos. Y déjenme decirle que lo que uno encuentra en común es que han tomado malas decisiones en la administración de su sexualidad que les está costando muy caro, a los que pudieron mantener y conservar ese matrimonio y esa familia. Y siempre el denominador común es malas decisiones en el área de la sexualidad. Vale la pena creerle a Dios y ajustarse en este área. No es una simple legalidad que cumplir. Cuando Dios nos dice, muchachos, la intimidad es para el matrimonio, lo dice no solo porque lo ofende a Él, sino porque además, si prestamos atención, las cosas que ofenden a Dios están relacionadas con cosas que terminan dañándonos a nosotros, porque de hecho el pecado nos termina dañando a nosotros. Y déjenme decirles que no hay nada más lindo que disfrutar de la sexualidad a la manera de Dios. Cuando las parejas se van a casar, los sentamos siempre en la entrevista prematrimonial y les decimos, muchachos, ¿qué va a ser lo primero que van a hacer en la noche de boda? Y no le dejamos seguir por las dudas que metan la pata con lo que van a decir. Pero el primer consejo que les damos es, chicos, cuando ustedes entren a esa habitación esa noche, no cierren la puerta y digan, Señor, acá te quedás vos, acá adentro se va a desatar el indio y la india y vamos a disfrutar, sino arrodíllense en la cama antes de tener ese tiempo de intimidad. Y de hecho se los decimos a los matrimonios que nunca lo hicieron, que la próxima vez que vayan a su habitación lo hagan, arrodillarse y decirle, Señor, gracias por esta bendición que nos das de poder empezar a compartir esta vida juntos. Queremos consagrarte nuestra intimidad, porque saben que a Dios le interesa formar parte de la intimidad sexual de sus hijos. Si esto no lo podemos entender, si esto nos parece algo raro, cuidado con lo que vamos a impartir a la gente, porque esto significa que tenemos un acercamiento a este tema negativo. Y Dios creó la sexualidad para ser parte de ella en nuestra vida. Entonces le decimos, arrodíllense y dígale, Señor, gracias, te consagramos este tiempo de intimidad a vos. Te consagramos este tiempo de intimidad a vos. ¿Y por qué es importante esto? Porque después de ese momento hay un antes y un después en la intimidad. Hasta antes de ese momento, tener intimidad entre los dos era algo negativo. Después de ese momento es algo positivo, es algo que deberían desear. Entonces, esa oración y esa consagración marca un antes y un después en la vida de esas personas. Y entonces, a partir de ahí sí, que se desate el indio, la india y lo que sea, y puedan disfrutar de esa intimidad sin ningún problema, porque Dios la ha creado para ser disfrutada en ese contexto específico.